Hola Vic, y es que ¿sabe usted cuáles son las medidas que deben tomarse para evitar un parto adelantado? Aquí tenemos al doctor Ignacio Reyes Urrutia en casa. Almita. Efectivamente, mi querida Carlita, ya está el doctor con nosotros abordando este tema tan importante, pero antes de todo esto vamos a ver qué es lo que opina la gente, a ver si es que tiene algún conocimiento sobre pues algunas de las precauciones o las medidas que deben de tomar como prevención para evitar un parto prematuro. Para tomar un parto adelantado, estar tranquila, tomar las medidas, ¿no? Pues, ¿qué le diré? No ponerse nerviosa, empezar a respirar. Cuando estás embarazada, cuidarte, hacer ejercicio, comer sanamente, principalmente. Que tengas muchísimo cuidado para que todo eso sea no sea tan rápido y tengas tú que ir poco a poco para que tu parto no se te adelante. Pues ahí está la opinión de algunas de las personas. Lo que sí es cierto que de un 6 a un 12% se llega a presentar los embarazos pretérmino, bueno, los partos pretérmino, por así decirlo. Pero ¿qué es exactamente el pretérmino? ¿A qué le llamamos? Bueno, obviamente para definir la amenaza de parto pretérmino es obviamente la posibilidad de que nazca el bebé antes de los 9 meses. Obviamente, hablando de semanas, un embarazo más tiene 40 semanas. Entonces decimos que el término llega de las 37 semanas en adelante y antes de eso pues es pretérmino. Antes de las 22 semanas lo consideramos una amenaza de aborto, después de las 22 semanas consideramos una amenaza de parto pretérmino. Lo vamos a llamar en función de la edad gestacional del bebé. Entonces entre las 22 y las 28 vamos a hablar lo que es un producto inmaduro. Las posibilidades de que nazca con posibilidades de que siga su vida, solamente van a ser bajas o nulas de hecho. Y obviamente entre las 28 y las 36.6 semanas de gestación, ahí vamos a tener un grupo importante en donde vamos a enfocarnos básicamente para dar un seguimiento mayor y que no tengamos como tal el parto, que es la consecuencia de ese tipo de enfermedades. Okay. Ahora bien, ¿cuáles serían realmente lo que podría causar un parto pretérmino, porque yo creo que hay tanto circunstancias externas como internas, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las más generales? Las generales, obviamente, el principal problema van a ser las infecciones urinarias, las infecciones cérvico-vaginales de la vagina como tal, obviamente son las que van a generarnos una mayor cantidad de sustancias que generen contracción. Entonces, cuando estas enfermedades no son tratadas, entonces la primera causa, pues hay que dar antibióticos, ya sea incluso vía oral o vía vaginal, para que de esta manera disminuyamos las sustancias y de esa manera no se siga contrayendo el útero. Un caso en particular son los embarazos gemelares. Cuando hay más de un bebé dentro del útero, obviamente la distensión es como si fuera una liga a la matriz. Claro. Entonces se va jalando, hasta que donde llega a un tope en donde este ya tiene que regresar. Entonces a ese mismo estímulo es suficiente para que pueda obviamente tener contracciones. Entonces cuando tenemos un embarazo gemelar, generalmente no llegan a las 38, 40 semanas. Igual 34, 35 semanas, entonces el manejo será completamente diferente por esta circunstancia, digámosle, mecánica de la matriz. Entonces, eso puede ser, obviamente, algunas alteraciones de la matriz, digamos que sean dos matrices o que tengan un tabique entre uno y otro lado de la matriz. Entonces, todo eso nos hace un factor mecánico que, bueno, va a desencadenar. Va disminuyendo el espacio, para que el bebé pueda seguir creciendo. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que no debo de pasar desapercibida previniendo un parto prematuro? Claro, entre los datos de alarma en obstetricia como tal van a ser las contracciones. Muchas mujeres no saben cómo es una contracción. No. Entonces, sobre todo las que es el primer embarazo, digamos que tiene un tamaño el útero de este volumen. Ajá. Y al momento en que tiene una contracción se reduce y se hace como chiquito y después se vuelve a hacer más grande. Entonces, va haciéndose un útero, una matriz más pequeña, una pancita más pequeña, se siente dura y muchas veces duele como cuando va a tener el periodo de la mujer. Entonces, en la parte baja del abdomen, en la espalda como si la estuvieran abriendo. Ese es el dato más importante de la amenaza de parto antes del término. Entonces, eso es lo que debemos de percibir y eso es lo que debemos de estar pendientes todo el tiempo del embarazo. Ahora bien, ¿el sangrado? El sangrado ya cuando como tal se está abriendo el cuello de la matriz puede estar dado por esas circunstancias, sobre todo si tenemos el antecedente de que no hay alguna otra alteración, por ejemplo, de que la placenta esté muy abajo o alguna otra cosa. Entonces ese dato ya es cuando estamos ya ante una amenaza de parto pretérmino ya en un grado más avanzado. Entonces ya tenemos que hacer, incluso internarla y hacer otro tipo de medicamentos para que se detenga el trabajo de parto. Entonces, para el diagnóstico pues van a ser obviamente pues un ultrasonido que vamos a hacerlo a través de la vagina y que obviamente lo que trato de medir es la longitud del cuello de la matriz.
Si mide menos de 1,5 centímetros, pues entonces esa paciente ya la tengo que internar y tengo que dar medicamentos a través de la vena. Si está entre 1.5 y 3 centímetros, todavía tengo posibilidades de mandarla a casa y darle tratamiento, ya sea vía oral o vaginal o incluso rectal, lo llegamos a utilizar. Entonces, este tipo de métodos de diagnóstico con el ultrasonido es lo más importante. Ante el tacto, hay que ver si hay dilatación o no hay dilatación, cómo está, si está blandito, está duro el cuello de la matriz, y obviamente ver la integridad de la fuente. Si la fuente ya está rota, así tenga 28 semanas, bueno, pues nada más trataremos de madurar un poquito los pulmones del bebé. Y una vez que ya esté maduro el bebé, bueno, no el bebé, sino los pulmones del bebé, entonces en ese momento tendremos que interrumpir el embarazo, porque finalmente ya es un riesgo no solo para el bebé, sino también para la mamá. Entonces ahí el problema es que tenemos que ver por dos humanos ahí, entonces esa es las circunstancias más importantes. Ahora, doctor, hablando ya, bueno, tenemos el bebé, finalmente se logró, pero es prematuro. ¿Cuáles son las principales complicaciones que tienen los bebés? Sí, como ahorita comentaba, lo principal antes de la extremada 34 sobre todo, son las complicaciones pulmonares. Entonces, más o menos a partir de la semana 28 empieza a producirse una sustancia en el pulmón que permite que no se colapse. Entonces, si ponemos un poquito de agua en una bolsa, que inmediatamente se sella y ya no se vuelve a expandir. Nos cuesta trabajo separarla. Ese es un alveolo, es la unidad más pequeñita del pulmón, que si se colapsa, entonces ya no le permite la entrada del pulmón. Eso les pasa. O bien puede haber, obviamente, transiciones del pulmón que todavía no se puede adaptar, o bien puede haber infecciones también pulmonares, y obviamente pues también el desarrollo del sistema nervioso central, del cerebro como tal, todavía no tiene muchas de las funciones que necesitamos. Por ejemplo, las básicas, la succión, la prensión, todo este tipo de situaciones. Entonces, van desde las pulmonares hasta incluso cualquier otro tipo de alteración. Muchos de estos bebés tienen problemas intestinales porque finalmente no pueden deglutir bien la leche que se les está dando, no la tragan, y cuando llega al intestino es muy, digamos, muy denso como para que pueda tolerarlo su intestino, y entonces puede generar incluso problemas quirúrgicos de quitar pedazos de intestino porque no pueden funcionar. Entonces es un manejo muy, muy, muy importante, el de antes del trabajo del nacimiento, durante el nacimiento también cómo se reanima, y obviamente el manejo posterior es básico para que podamos tener un humano lo más adaptado posible. Doctor, como siempre la prevención, ¿no? Ante todo. Entonces ya, ahora sí que en los últimos momentos que nos quedan ahorita, rapidísimo, ¿cuáles serían lo que una mujer tiene que cuidar mucho para tener un embarazo hasta término? Bueno, ya llevar un control prenatal adecuado, tomar de 2 a 3 litros de agua por día, y obviamente las secreciones en el embarazo no son normales, salvo que sean transparentes, inoloras e incoloras. Entonces, ahí ya si hay algún cambio en esto, entonces tenemos que acudir directamente con el ginecólogo. Ya lo oyeron, lo dijo el doctor. Muchísimas gracias, Doc, y pues no se vayan, que ahorita regresamos. Vámonos a un corte, Carlita. Vámonos a un corte,